Ok. Buenas noches, Chile. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches, amigos de Forever Living. Estamos aquí en más una reunión de oportunidad, en una reunión donde vamos a tener la presencia de una persona muy, muy especial para hablarnos sobre los productos y sobre las experiencias que él ha tenido como FBO Forever Living. Como es común, nosotros vamos a leer un mini currículum porque el currículum de este señor es bastante amplio. Estamos muy felices de contar con la presencia de él. ¿Quién es Jorge Neira? Jorge Neira es naturópata, magíster y doctorado en educación, posee MBA en salud pública, se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, así como del Consejo Nacional de Educación. Ha sido galardonado con la medalla iberoamericana de naturopatía. En 2019, FENACO, España. Ha sido expositor en diversos congresos de naturopatía, como en Montevideo, Barcelona, Londres, Reino Unido, Phoenix, Arizona, Portugal, Xalapa, en México, y en Australia también. Fue alumno del indio Irán Ratan Manek en técnicas ancestrales en el uso de la luz solar, Sun Gazin, enseñadas por el yogi indio Sri Aurobindo. Ha recibido instrucción de diversos nativos de América Latina y también de América del Norte, chipivos de la selva de la República del Perú, navajo del desierto de Arizona y catuquina de Acre, aquí en Brasil. Jorge Neira, es un placer muy grande para Forever Living Chile contar con tu presencia, contar con tu persona para que nos cuentes qué ha sido lo que te ha llevado para compartir nuestros productos Forever Living. La sala es tuya. Yo voy a salir ahora de este video y voy a cerrar mi audio. Y muy, muy bienvenido, Jorge. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, a Beatriz y a todo el equipo que está detrás, que hace esto posible. También le doy las gracias a los asistentes que están aquí, que hicieron el esfuerzo de tener labores en la semana para venir a escuchar este mensaje, que espero tratar de hacerlo del mejor modo posible. Y recordar nada más que quizás me sorprendía del currículum, la verdad, pareciera que no fuera yo esa persona, porque las vivencias son tan rápidas y el día a día nos capta. Entonces, de algún modo u otro, lo que he aprendido de los nativos, es decir, la academia hizo su labor, pero los nativos me enseñaron muchas cosas más valiosas y profundas, que tiene que ver con el valor de la amistad y el valor del saber compartir específicamente el conocimiento. Hay un refrán que dice: el caminante sabio camina de la mano de sus hermanos, y eso hace referencia al poder del círculo, de la energía femenina. Entonces, estamos acostumbrados a competir y nos forman en un modelo educativo basado en competencias. Se nos entrena por competir desde pequeños, pero en realidad el proceso planetario que estamos viviendo ahora nos ha enseñado de que en realidad es solamente tomado de las manos que podemos salir adelante frente a cualquier adversidad. Entonces, por esa razón que voy a tratar de retransmitir un poco lo que ha sido
un pequeño barniz de lo que puedo comunicar. Más que yo hablar por mí, en realidad me voy a poner en el lugar tuyo. Como dice un viejo refrán sufi, el verdadero maestro es aquel que se sienta en tu silla. Entonces, me gusta mucho el proceso de lo que es la educación. Creo que todos ojalá hayan tenido el privilegio de tener un buen profesor en su infancia, porque en realidad eso es lo que a nosotros nos marca. Y del mismo modo uno siempre está retransmitiendo lo que siente que debe hacer. Entonces vamos a ello y bueno, ya las presentaciones se hicieron. Quisiera yo más o menos reflejar acá lo que ha sido mi experiencia con los productos y mi experiencia de vida con una serie de otras cosas que yo quiero que ustedes hoy día, cuando esta charla se acabe, ustedes por lo menos se vayan con un conocimiento que probablemente a lo mejor no habían escuchado, pero que es un conocimiento que no es nuevo, es un conocimiento que es muy antiguo, en el planeta ha existido desde hace mucho tiempo, de algún modo u otro los principios básicos no cambian y se refieren básicamente a cómo el individuo puede volver a conectarse con la naturaleza y recobrar un antiguo y olvidado sentido que en algún minuto nos fuimos alejando de eso y caímos en una sociedad más de consumo en la cual somos muy individualistas y lamentablemente cuando entramos a hablar del tema de la salud y la persona ya empieza a tener problemas de salud, muchas veces ya es desesperanzador ver que las respuestas que esperaríamos que nos dieran quienes nos tienen que dar esas respuestas no son esperanzadoras. Entonces voy a iniciar. El título de la exposición se llama Forever desde la naturopatía, ¿ya? He tratado de que no se me escape nada de esta presentación y por lo mismo acá para mí el águila es muy simbólico porque en toda la tradición de los nativos se habla de que en el final de los tiempos volará el águila del norte con el cóndor del sur. Eso cualquier nativo te lo va a decir desde América del Norte hasta América del Sur. Entonces me siento muy bien con el águila y lo que el águila refleja y estoy seguro de que todos los que están aquí son águilas, ¿ya? Águilas en el espíritu, águilas en el hacer, águilas en la visión que tienen con su vida. Vamos entonces acá con lo que tenemos preparado. Miren, Forever desde la naturopatía. Para ir desde un inicio, necesito que todos comprendamos los principios básicos, porque esto realmente funciona, funcionaba, funciona y funcionará. Entonces, Hipócrates, ya que es considerado el padre de la medicina, ya mencionaba de que cuando uno quiere realizar la práctica de la medicina natural, siempre se debe estar en sintonía con una serie de principios. ¿Cuáles son esos? Una correcta alimentación, el correcto uso de las plantas medicinales, el correcto uso de la tierra, del agua, del aire, a eso le llaman la cura solar o la helioterapia, el ejercicio físico, vale decir sudar una vez al día, y un pensamiento mental positivo. Se sabía desde ya que estos principios son los que a una persona le permiten estar en una armonía. Y lógicamente nos fuimos cada vez alejando mucho, mucho más. Probablemente la abuelita o el abuelito en la casa consumía plantas medicinales y nos hemos ido alejando de eso, nos hemos ido alejando del contacto con la tierra, de sacar nuestro zapato y pisar la tierra, de beber agua en forma correcta, de respirar en forma correcta. Ya no hacemos ejercicio y más encima vivimos todo el tiempo preocupados. El resultado de toda esa suma no es de esperar que nos enfrentemos a lo que nos estamos enfrentando en el día de hoy. Si a eso le agregas, por ejemplo, una crisis sanitaria como la pandemia, todo eso va a empeorar. Los principios de la naturopatía son básicamente estos. Déjame decirte que yo sé en mi ser, porque estás aquí, por eso lo siento así, que estos principios ya viven en ti, pero te los quiero reafirmar. El primer principio es el principio de no hacer daño, que primum non nocere se traduce, en todo lo que tú haces con respecto al otro. El segundo principio es el poder curativo que tiene la naturaleza, ¿ya? Que es la vis medicatrix nature. El otro principio es tratar la causa, ¿ya? Estamos acostumbrados a ir
a los síntomas, pero muchas veces la medicamentación suprime el síntoma, pero no va a la causa. Entonces, frente a eso, lamentablemente, toda la sociedad hoy por hoy caemos en el problema de que tenemos a pensar de que si tengo algo que me está afectando, no sé, una dermatitis, un problema en cualquier parte de mi cuerpo, yo digo, ¿qué me puede servir para? Entonces estamos todos en esa dinámica. Lo tomamos, me funciona y después lo dejo. Pero nos vamos a la causa. Entonces de lo que vamos a hablar hoy es de la causa y cómo tú puedes corregir y ayudar a contribuir a que tu mundo sea mejor para ti y para los tuyos. La segunda, una de las segundas condiciones en términos de lo que es la docencia, como digo yo, es le llama él, el doctor como maestro, vale decir, tú estás educando, ¿ya? Y siempre es como doble flujo, es educar y educere se llama. Entonces tú lo que estás haciendo, más que ofrecer algo, lo que estás haciendo, tú estás transmitiendo un mensaje. Entonces me gustaría que todos nos fuéramos posicionando en el rol de este docere, ¿ya? Que en el fondo transmite un mensaje y educa en salud. Además, se utiliza el concepto de la prevención de la enfermedad y de la promoción de la salud. Yo me saco el sombrero con el trabajo que ha hecho Brasil con promoción de la salud. Y estos términos fueron los que se definieron en 1989 por una convención grande de naturopata en el mundo y concluyeron que estos son los pilares fundamentales de lo que es la naturopatía. ¿Qué es la naturopatía? Es la unión de dos vocablos. El vocablo que dice nature and path, que significaría el sendero de la naturaleza. Entonces, cuando nosotros abordamos a una persona, por lo general pensamos que el problema está en un área, pero en realidad el equilibrio dentro de nuestro organismo ya se hablaba de que depende de 12 factores. Estos 12 factores es lo que tienes que anotar. Los 12 factores o los 12 mecanismos son los que el cuerpo dentro de su inteligencia, de esta unidad viviente inteligente, se mantiene a sí mismo en un estado de equilibrio. Uno de esos equilibrios es el equilibrio térmico, vale decir la temperatura, ¿ya? Quiere decir con eso, cuando nosotros sentimos, cualquier enfermo, por ejemplo, que tiene un problema digestivo, va a tener un afiebramiento intestinal. Eso en el pasado se sabía que había que extraer el calor internamente para que la inflamación disminuyera y el dolor disminuyera. Un equilibrio térmico, tú puedes hacer mucho con compresas de agua fría, te voy a explicar cómo se hace eso, porque no te cuesta absolutamente nada comunicar esto. Cuando la persona está con un colon irritable, cuando está con un problema de gasificación, de meteorismo, con un problema de indigestión, bastaría que mojaras una toallita con agua no fría ni caliente, sino que tibia, la estrujas y la aplicas sobre el vientre, y después de un rato esa toalla se va a calentar porque va a extraer el calor interno que tiene esa persona. Lo repites una vez más, vuelves a mojar la toalla, la vuelves a estrujar, se la vuelves a aplicar, se vuelve a calentar y luego nuevamente vuelves a mojar la toalla, la estrujas y la vuelves a aplicar 3 veces. Créanme que eso lo hemos aplicado inclusive con una enfermera que estaba con un tremendo problema de cáncer de colon, no toleraba absolutamente nada y los dolores eran terribles, y ella empezó a hacer las cataplasmas, ¿ya? Es decir, las compresas de agua fría, y fíjense que no lo podía creer, porque el dolor le bajó y después el dolor ese día desaparece. Después lo empezó a tratar de hacer sostenido en el tiempo. Y no, ella me decía, ¿cómo puede ser posible esto que es tan simple? Y lo digo, sí, pero hay toda una tradición de atrás que trabajaba con los cambios de las temperaturas. Tienes un mecanismo que regula el equilibrio hídrico del cuerpo. El agua que bebes, el agua que eliminas, ¿ya? El agua que absorbes a través de la piel, un equilibrio que se refiere a los minerales en la sangre, un equilibrio ácido-base. Acá el tema del ácido-base, lamentablemente, muchos terapeutas le atribuyen que todo es un problema de acidez en el organismo. De algún modo u otro tienen razón, pero sucede de que el organismo es mucho más que un equilibrio ácido-base. Entonces, también tiene la relación del sistema nervioso. El estrés te puede dañar muchísimo a nivel digestivo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si tu sistema nervioso no está bien, probablemente tu cuerpo tampoco va a andar bien, porque tu descanso no va a andar bien, entonces vas a estar más irritable y vas a empezar a tener
una sensación de que estás en la salud, inclusive la gente que atiende personas le llaman el síndrome de burnout, ¿ya? Sienten que se van a quemar vivos, ¿ya? Y eso tiene que ver con el sistema nervioso. En la gente que atiende gente sufre ese problema, el síndrome de burnout, que significa como quemarse vivo. Tienes un mecanismo que regula el sistema endocrinológico, vale decir, de arriba a abajo, repasando suavemente nomás, es hipófisis, que son unas glándulas que están distribuidas a lo largo de todo el cuerpo. Hipófisis, después tienes epífisis y pituitaria, después tienes tiroide y paratiroide, después tienes la glándula timo, después tienes el páncreas, algunas culturas refieren el hígado, después tienes las gónadas sexuales, los testículos en el hombre, los ovarios en la mujer, y finalmente las glándulas suprarrenales. Todo ese conjunto debe estar en armonía. No basta que bastaría que estuviera uno de estas glándulas en una alteración y va a generar un efecto nocivo en todo el organismo. Luego tú tienes un mecanismo que regula la respuesta del sistema inmunológico, ¿ya? Yo creo que nunca antes nos habíamos preocupado tanto del sistema inmunológico frente en lo que era nuestra vida diaria hasta que llegó esta pandemia. Entonces, voy a tratar de aquí reforzar cada uno de ellos en forma breve y mostrar cómo un poco uno podría recoger elementos que están a libre disposición. La actividad enzimática, un mecanismo que controla el tamaño y el número de células, un mecanismo que regula la configuración celular, un mecanismo que regula los procesos de reproducción y un mecanismo que regula las funciones de depuración del organismo. ¿Qué es la depuración? Es la capacidad del organismo de eliminar los desechos tóxicos. Ahora, la depuración no es solamente obrar y orinar. Los órganos que se encargan de depurar se denominan emuntorios. Esos órganos son, bueno, el colon, ¿ya? La vejiga, la piel, los pulmones, creo que está piel, pulmón, vejiga, colon, bueno, y el otro mecanismo también de emuntorio es el hígado, ¿ya? Si tú tienes esos órganos limpios, que son los filtros del cuerpo, tu cuerpo va a poder eliminar. Pero ¿qué sucede? Sucede que lamentablemente nosotros nos vamos atiborrando, atiborrando, atiborrando de desechos tóxicos y se generan procesos internos son dos. Uno es fermentación en el intestino y otro es putrefacción en el intestino. Entonces puede ser que yo consuma los llamados superalimentos, ¿ya? Pero si yo no los sé combinar, generaré fermentación y generaré igual putrefacción. Entonces, ese es el arte de combinar. Se llama trofología y también han hecho grandes avances un señor que se llamaba Arnold Ehret, ¿ya? Arnold Ehret habló de la dieta amucosa. Puedes buscar información de esto, te va a servir, va a ser valioso. Trofología, un gran referente es Nicolás Capó, y el otro referente es Arnold Ehret con el tema de la dieta mucosa. Los principios que aquí hay que tener en cuenta, que yo los veo y como que gozo al ver esto, ¿ya? Son principalmente el principio de la similitud. El principio de la similitud, que en el latín significa similia similibus curantur, que significa lo similar cura lo similar, hace alusión de que en algunas prácticas terapéuticas, el uso de, por ejemplo, cuando la persona está pelando cebolla y le llora los ojos, tiene mucosidad, le pica el techo del paladar, si esa persona tomara, por ejemplo, cuando está picando cebolla, tiene todo este estado, si esa persona, por ejemplo, no así, cuando está con el resfriado, tiene los mismos síntomas que cuando pela cebolla y bebe un vaso de zumo de cebolla, el síntoma, todo este cuadro se detiene, porque ahí se aplicó lo similar, cura lo similar. En Chile hay un árbol que se llama litre, cuando tienes contacto con la hoja te enronchas completamente. Conocí a un naturópata que le llegó un paciente que tenía esta dermatitis por el contacto con el litre, y lo único que le dijo fue, porque le quitó el problema, fue, tome, hágase un té del litre, con la hojita del litre, beba ese té. Se tomó ese té y el problema se acabó. Entonces, esos principios que se observan en la naturaleza nosotros no los conocemos, ¿ya? Los desconocemos. Junto con eso, hay otro principio que es importantísimo, que dice así: pequeños estímulos despiertan la fuerza vital, medianos estímulos la mantienen y grandes estímulos la inhiben. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si yo quisiera bajar de peso, ¿ya? Porque me hice unos desarreglos, y me doy
gran festín o una bebida muy laxante, ¿ya? Por ejemplo, frutas laxantes, por ejemplo, la ciruela es una fruta laxante, ¿ya? En plantas medicinales, el uso de el zen y la alejandría, cuando yo genero una gran purga, ese es un gran estímulo que va a inhibir la fuerza vital. De lo que se trata es que tú vayas incorporando de a poco en el tiempo y sostenido en el tiempo, y eso va a ayudar a que la fuerza vital, lo que le llamaban physis los griegos, en China le llaman chi, en Japón le llaman ki, en hebreo le llaman la ruaj, ¿ya? En India le llaman prana. La fuerza vital en sí misma, lo que mantiene la vida dentro de tu organismo, se va a despertar. Entonces, pequeños estímulos, es decir, quitémonos de la cabeza el concepto de que más es mejor. No siempre es así. No siempre es así. Ahí hay otra ley que se llama de Arnold Schultz, que dice que de lo que se trata es de buscar la mínima dosis más efectiva. La mínima dosis más efectiva. ¿Por qué digo todo esto? Porque quien pensó en el consumo de la aloe vera de 100 ml al día y no todo el litro, sabía probablemente el principio de que pequeños estímulos despiertan la fuerza vital. Es mucho más efectivo 100 ml al día sostenidos en el tiempo que me tome yo un litro de un solo sorbo, de un solo trago, ¿ya? Entonces, porque te vas a encontrar con gente que quiere la respuesta ahora ya, es como el síndrome de que quiero todo ahora ya, pero tienes que tener claro esto tú, de que los pequeños estímulos son los que despiertan la fuerza vital y grandes estímulos le inhiben. Ejemplo, otro ejemplo, si te das una ducha con agua muy caliente, después de un rato te vas a agotar. El agua caliente genera eso. Entonces, de lo que se trataría sería de que evites el agua caliente. Preisnitz y todos estos alemanes curaban por el agua fría, ¿ya? De ahí viene la hidroterapia. Entonces, es reconsiderar ciertas cosas y no tratar de ir tan a la rápida. Nuestro problema es que vamos demasiado veloz. Aquí te muestro un poco lo que hizo Albert Szent-Györgyi, que menciona que el cuerpo en esencia es alcalino por el diseño, pero la función y su metabolismo son acidificantes. Y sucede de que lo que nos acidifica básicamente es que nosotros tenemos un exceso de ¿qué? De calorías, de grasas, de colesterol, de hidratos de carbono, de químicos, de pesticidas, de hormona, de nicotina, de alcohol, de radicales libres. Tú te dirás, ¿qué significa eso? Bueno, eh, hormonas gratis, hormonas gratis, es cuando somos demasiado fanáticos, por ejemplo, de comer pollo. Los pollos los hacen madurar en 35 días inyectándole hormona, de una manera que si lo vieras no lo creerías. Los pesticidas es cuando, por ejemplo, fumigan las plantaciones, ¿ya? Fumigan las plantaciones y lamentablemente, por ejemplo, en Chile, en la ciudad de Talca, donde hay muchas plantaciones, se hacen... Parece que alguien me levantó la manito. Se hacen muchas plantaciones, se hicieron unos estudios de cuántos niños nacían con problemas de daño neurológico. Y en la ciudad de Talca pasaba eso. Había una cierta correlación entre el daño neurológico y el exceso de pesticidas de la región. Entonces nosotros no somos conscientes de eso, ¿ya? De cómo estos químicos están presentes. Ahora bien, ni que hablar de nicotina, porque en el fondo el tabaco, el cigarrillo, básicamente lo que hace, tiene unos metales que son bien complejos después de eliminar lo que es berilio, cadmio y arsénico. Hay formas de sacar eso, ya te voy a explicar cómo se hace. Y lógicamente los radicales libres son todos los componentes químicos que hacen que yo me vaya oxidando. Cuando yo me voy oxidando a nivel de la cadena de mi ADN, yo empiezo de algún modo u otro a envejecerme más rápido. Entonces una persona yo tengo 41 años, pero tengo una edad cronológica y una persona puede tener la edad que tiene, pero biológicamente está envejecido. De hecho, ese es el tema de la OMS de aquí en más en América Latina y en África, políticas para tratar de evitar el envejecimiento prematuro en la población a nivel mundial. Forever desde la naturopatía, entonces sería vivir por siempre saludable siguiendo el sendero de la naturaleza, ¿ya?
ahí me faltó agregarle que sería, yo creo que la frase para el bronce, en tiempos modernos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo volver a seguir el sendero de la naturaleza para mantenerme por siempre saludable en los tiempos modernos? ¿Cómo hacemos esto? Mira, vale la pena preguntarse quiénes son los que viven más en el mundo y por qué. Fíjate que no son tantas comunidades. La más conocida fue por Carlomagno y el doctor Harrison en India, la tribu de los Unsas en la frontera entre India y Pakistán. ¿Ya? Casi no conocen la enfermedad. Se bañaban con agua de vertiente, con hielo, comían muy poco, granos y semillas, fruta y verdura, estaban expuestos a grandes eh, temperaturas bajo cero y casi no conocían la enfermedad. Las mujeres tenían hijos hasta muy prolongada edad y los adultos mayores vivían mucho más tiempo del común. Pasó lo mismo en Okinawa, Japón, una comunidad, en Cerdeña, Italia, Loma Linda en California, una comunidad en Nicoya, en Costa Rica, y una en Icari, en Grecia. ¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Qué tienen en común? Hay que preguntárselo. Miren, todos ellos comen muy poco, ¿ya? Cada cierto tiempo solo beben líquido, se abstienen de comer comida sólida para beber líquido, ¿ya? Algo muy similar que los nativos le llaman a esto dietar. Dejan de comer alimentos sólidos para beber solamente planta medicinal. Consumen, la primera fuente son frutas, verduras, granos de semillas y plantas. Te parecerá eso un poco raro, pero déjame decirte algo, para que vayas haciendo los autoanálisis. Lo ideal sería entre 3 y 5 piezas de fruta al día y medio kilo de verdura cruda al día. Ahí estaríamos relativamente bien. Y eso habitualmente no es tan viable en la sociedad moderna. Beben mucha agua, ¿ya? Caminan mucho a pie descalzo, están bajo techo solamente cuando duermen, después están al aire libre y siempre están contentos, siempre están sonriendo, siempre se están riendo, ¿ya? Entonces, cuando uno observa estas comunidades, trata de algún modo u otro, ojalá uno pudiera extraer eso y traerlo acá. Y lógicamente parece algo tan sencillo, tan simple, pero la verdad es que eso es lo que les permite, quizás hay otras causas, pero por lo menos de lo que han tratado de tabular, las causas que le da una gran longevidad. Aquí hay unos aforismos que no se te tienen que olvidar nunca. Primero, dentro del enfoque de la salud, porque me voy a concentrar en el concepto de salud, no en el concepto de enfermedad, porque dentro de la disciplina en cuestión se habla de que no existen enfermedades sino enfermos, ¿ya? Eso a un médico alópata le puede sacar roncha. Como yo también participo de algunas comisiones en el Ministerio de Salud, yo también sé que cuando yo hablo con un médico me tengo que posicionar en el lenguaje que el médico me entienda y al revés. Entonces, como dice la escritura, al griego como griego y al judío como judío, ¿ya? Tienes que hablarle al otro en el lenguaje en que el otro te entienda. Pero nosotros sabemos que no existen enfermedades sino enfermos. Fíjate que en el año 2004, en Francia, había llegado a tal extremo la especificidad que había un oftalmólogo del ojo izquierdo y un oftalmólogo especialista en el ojo derecho. Entonces, lo que te quiero decir, si nosotros vamos en la búsqueda de las enfermedades, es un océano que no para nunca, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando volvemos a los principios que están desde hace mucho tiempo en la Tierra, esos principios nos dicen, no existen enfermedades sino enfermos. Entonces, esto es como, de algún modo u otro, un recordatorio de que no veas todo como estás con hipertensión, estás con diabetes, ¿qué le doy a un paciente que tiene? ¿Qué le doy a un paciente que tiene? No, no pienses, no hagas eso, no cometas ese error. Si aplicas estos principios, vas a la causa, vas al fondo de la situación y créeme que te va a resultar, sí o sí. Mira, la naturaleza es la que cura, ¿ya? Por ejemplo, si yo me como una manzana, ¿ya? La manzana no es la que me cura, en realidad es la naturaleza. La manzana es un catalizador que me permite despertar esta fuerza vital. O sea, te quiebras el brazo, te ponen un yeso, pero es la naturaleza la que produce que se solde ese hueso. Uno no hace nada, es la naturaleza dentro de ti quien hace eso. Para curar primero hay que limpiar.
Eso suena como sentido común, pero eso se nos olvida. Luego, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. O algo así como come tu bebida y bebe tu comida. Esos aforismos trata de dejarlos anotados porque te van a servir mucho. Pero recuerda siempre eso. Para curar primero hay que limpiar. Luego, él sostiene que la salud es algo natural al hombre desde su origen, ya, desde su nacimiento. Que existe una fuerza vital que trabaja por el todo y por todas las partes y que a su vez es una y es múltiple. La plenitud se cura por la evacuación, ¿ya? La inanición se cura por la alimentación, la vida sedentaria se mejora por el ejercicio y la fatiga se mejora por el reposo. Vale decir, los contrarios se mejoran por los contrarios. Son aforismos que no han cambiado hasta el día de hoy. Los contrarios se mejoran por los contrarios. Ahora bien, mirando todo esto, te presento esto. Primero, date cuenta que la diferencia entre una medicina y un veneno es la dosis. Eso no se te tiene que olvidar nunca, ¿ya? Puede ser que sea algo espectacularmente bien, pero si te equivocaste en la dosis, no lo estás haciendo tan bien, ¿ya? Esa es la razón por la cual muchas tribus nativas trabajan con venenos, ¿ya? Venenos de plantas, venenos de animales de la selva, ranas, arbustos. Y sucede que cuando tú trabajas con un veneno en una pequeña dosis, ese veneno termina siendo una medicina porque estimula que se despierte la fisis. Del mismo modo, si tú estás constantemente, por ejemplo, hay medicamentos que la gente toma para poder relajarse y dormir, que se llaman benzodiazepina, que son todos los que terminan en am, como por ejemplo alprazolam, diazepam, y generan un fenómeno de dependencia tan grande que hay gente que lo ha tomado por 8 años. Es complejísimo después sacar eso. Entonces, por eso es importante que nosotros, por lo general, cuando estamos abordando en forma curativa en nuestro organismo con algún elemento de la naturaleza, lo hagamos 1 mes, 2 meses, 3 meses y descansemos. Descansemos a lo menos 1 mes de aquello que estamos llevando en forma constante para que el cuerpo tenga la capacidad de despertar esta fuerza vital, ¿ya? Lógicamente hay casos específicos de situaciones que no se puede, que conviene más no suspender, pero en esencia un individuo sano, joven, adulto, deberá probar, descansar y seguir. Siempre se tiene que descansar. Es como, por decirlo, para hacerte la analogía, en la universidad a todos los profesionales de la salud no se les habla mucho ni se les entrena en la capacidad de que cuando das el alta, por ejemplo, con tus pacientes, no se enseña tanto eso, ¿ya? Entonces, esto es al revés, no existe el continuo por siempre, tiene que haber un descanso, ¿ya? Entonces, aquí viene un concepto que es la abreviación DNS, que se llama depurar, nutrir, para sanar. Si tú respetas esto, créeme que vas súper bien encaminado con todo lo que tú estás haciendo. Dicho de otra manera, Elba Villagrán, una nutricionista destacada acá en Chile, siempre mencionaba y decía, Jorge, cuando tú a una persona le corriges 2 condiciones, solo 2, vas 60% seguro a que los tratamientos van a resultar. Y esas 2 condiciones eran mejorar la frecuencia de las evacuaciones intestinales y mejorar la calidad del sueño. Al hacer esas 2 cosas, vas 60% a ganador con lo que sea que la persona esté padeciendo. Recuerda mucho eso. Entonces, si de depurar se trata, tenemos que entender acá que muchas veces el cuerpo se acidifica por los productos químicos. Ahí tienes el ejemplo. La vida sedentaria, los excesos de medicamentos, de automedicación muchas veces, lo que tiene que ver con los acidificantes. Por ejemplo, cualquier producto que es congelado, que está en el supermercado, eso ya tiene sodio. Ya se le ha hecho un proceso para que esté ahí. Entonces, los conservantes, los saborizantes, ¿ya? Los colorantes, lamentablemente, acidifican el organismo. El pH, que es la relación entre acidez y alcalinidad, 7 es neutro, ¿ya?
nosotros tenemos una variación del pH, no quiero entrar mucho en esto, pero básicamente el, el tema del pH difiere según el líquido del cuerpo en el cual estoy midiéndolo. Entonces tú tienes, por ejemplo, un pH que dice con los jugos gástricos, por ejemplo, ya tenemos habitualmente un pH que va desde 1,6 a 3,2. También tienes, por ejemplo, el pH de la orina, ¿ya? Durante el día, ¿ya? Que va entre 6,5 y 7. Pero, por ejemplo, el pH de la orina en la primera hora de la mañana, la primera vez que uno va a orinar, está entre 5 y 7, ¿ya? Entonces, es más ácida en la primera hora. Y lógicamente tienes, bueno, la saliva que tiene un pH, la piel tiene otro pH, la sangre tiene otro pH. Entonces, uno puede testear con ciertas tiras reactivas cómo está mi organismo, pero tienes que saber el nivel de pH de dónde lo estás testeando. No es lo mismo que el de la orina que el de la saliva. Pero hay otros métodos que también te pueden servir. Ejemplo, así como a modo más artesanal, cuando tú, por ejemplo, te comes un pan de harina refinada, al rato tu boca se pone ácida. Esa es clara señal de que algo hiciste mal, ¿ya? Tienes que observar el efecto de los alimentos en tu organismo. Entonces te voy a explicar aquí cómo nos vamos toxificando. Mira, este soy yo, fui yo, eh, tenía un sobrepeso tremendo, ¿ya? Tenía un sobrepeso tremendo. No me da mucho gusto mostrar la foto, pero te la muestro porque es para que te des cuenta que se puede, ¿ya? Entonces, en ese entonces, bueno, yo tenía una dieta alta en carne, cero ejercicio, mucho alimento frito, etcétera, etcétera, etcétera. Había dejado de fumar. Entonces, ¿qué pasó? Me decidí y me hice una gran depuración, con todo lo que existe. Claro, después en algún punto después me fui para el otro extremo, pero básicamente gané una cantidad de energía tan grande que esa es la primera manifestación de que la depuración te está haciendo efecto. Cuando tú empiezas a depurar, el cuerpo elimina toxicidad. La rama convencional de los profesionales de la salud, no todos aceptan el concepto de la depuración. Pero cuando tú empiezas a depurar, tu cuerpo elimina las sustancias tóxicas que están presentes en él. Entonces se dice que se liberan cuerpos cetónicos que caen al torrente sanguíneo, llega al cerebro y te duele la cabeza. Eso es como clara señal. Entonces, muchas veces algo que te ayuda a eliminar te va a producir este pequeño malestar que es producto de que estás eliminando la toxina, que se hace ahí. Por ejemplo, digo esto porque, por ejemplo, a lo mejor le estás dando aloe a alguien y después te dice que le empezó un dolor de cabeza que no lo puede controlar con nada. Moje la toalla, estrújela, póngasela sobre la frente, porque esa forma de tratamiento con las compresas extrae el calor interno. Entonces hay una triangulación entre inflamación, dolor y rubor, como se dice. Cuando tú sacas una arista de esta triangulación, viene una mejora, ¿ya? Viene una mejora. Con algo tan simple como con una toalla mojada, bien estrujada. También eso evoluciona y hay aplicaciones de barro, que el barro absorbe muchísima toxina, y eso también evoluciona con carbón activo. Eso también extrae toxina, ¿ya? De hecho, básicamente los tratamientos para eliminación de metales pesados en Estados Unidos hay ciertos protocolos que trabajan con algas y trabajan con carbón activo para sacar los metales pesados. No quiero entrar mucho de lleno en los metales pesados, pero te digo desde ya que todos tenemos metales pesados en el cuerpo en mayor o menor medida. El plomo por el agua que consumimos, las tuberías son muchas de plomo, no son de cobre. Tenemos también, por ejemplo, mercurio, ¿ya? Muchas tapaduras, amalgama. Y también tenemos aluminio, ¿ya? Entonces, lo importante es que no te metas más químicos gratis, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Del lado izquierdo estaría lo que eventualmente la persona debería sacar para andar mejor. Sacar el azúcar. ¿Quieres informarte de los daños del azúcar? Léete un texto que se llama The Sugar Blues. Debes sacar la leche de la vaca. ¿Por qué? Porque nos vendieron de algún modo u otro
la sociedad de consumo el concepto de que el calcio está en la vaca, en la leche de la vaca. Pero déjame decirte que 100 miligramos de leche de vaca, 100 gramos de leche de vaca, contiene 130 miligramos de calcio. Y por ejemplo, el cochayuyo, los mismos 100 gramos, contiene 1160 miligramos. Cochayuyo, 1160 miligramos. Té de rosa mosqueta, 775 miligramos. Semilla de sésamo blanco, 750 miligramos. Almendras, 550 miligramos. Semilla de chía. En las verduras, la hoja verde oscura hasta 150, que en el fondo estoy hablando de rúcula y de espinaca, oscilan ahí hasta los 150. La proteína animal proveniente, es decir, la leche de la vaca, está diseñada para alimentar un ternero, ¿ya? Y dista mucho genéticamente del ser humano, no así la cabra, ¿ya? Si quieres informarte de esto, se hizo un estudio en China que duró 28 años, que se llamó The China Study, el estudio de China, que lo financió el gobierno chino, lo hizo un doctor norteamericano y le sacaron sangre a la población en China durante 28 años. Resultado final, hay una relación entre el consumo de proteína animal que sobrecarga las vías de eliminación, que genera mucha mucosidad, que acidifica los tejidos. ¿Sabes cuál es el problema? Es que cuando, mira, este proceso, cuando yo acidifico mi organismo sabe que está ácido y necesita bajar esa acidez. Y el mineral que hace eso es el calcio. Entonces mi cuerpo, al estar ácido, saca calcio de mis reservas para bajar la acidificación. Yo tomo leche, me acidifico y mi cuerpo saca calcio de mis reservas para bajar la acidificación. Ese calcio que está sacando, literalmente, al orinar, yo estoy, pasando feo, orinando mis huesos, ¿ya? Por ejemplo, las bebidas con gas te hacen esa acidificación. Y sucede de que este calcio circulante genera como una especie de microcristalización, como una arenilla, y el ciclo es que eso va a empezar a corroer cartílago, ¿ya? El último ciclo final de eso es cuando llegan los ojos y se transforma en catarata. Es el último ciclo de eso. Entonces, la leche de vaca te produce una serie de problemas. Cualquier persona que tiene problemas respiratorios como asma no consuma leche de vaca. Léete el estudio de China y vas a tener mayor información sobre eso. Pero también te comunico que se comprobó que el exceso de proteína animal anula la síntesis de vitamina D3. Tienes vitaminas D1, D3 y D5. La D3 es la del sol, ¿ya? Necesita exposición al sol 15 minutos. Y en estos tiempos de pandemia, las autopsias que se hicieron con los pacientes con COVID tenían pobre nivel de vitamina C, casi nulo, pobre nivel de vitamina D3, pobre nivel de zinc. Entonces, la proteína animal impide que sintetices bien la vitamina D3. Entonces, lo paso como dato, ¿ya? Salte un poco de la proteína animal, salte un poco, ¿ya? Pásate a lo que está hacia el lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, en vez de azúcar puedes usar todo eso. Stevia, miel, lúcuma en polvo, algarrobo en polvo, yacón en polvo, sirope de savia, sirope de agave. A lo mejor no has conocido, por ejemplo, el yacón es un tubérculo que viene de Perú, que te baja la glicemia súper rápido. Todos los productos andinos en general, fantástico, ¿ya? La sal refinada usa otro tipo de sal, sal marina o sal rosada, de preferencia. Saca los embutidos, saca las masas. Los mariscos, porque los mariscos están en el mar, y ahí caen todos los... son como el carroñero, ¿vale? Y ahora, por la contaminación de los océanos, un amigo que estaba en Bélgica, cuando fabricaban los barcos, le aplicaban un anticorrosivo, y ese anticorrosivo de los barcos en Bélgica apareció en los peces en Punta Arenas. Entonces, hay una contaminación de las aguas. Entonces, me faltó ahí algo súper importante. Ni por nada consumas cerdo, por favor. Eso sácalo. Si te quieres aprender el nombre de todos tus nietos, algún día no comas cerdo, ¿ya? Porque es el rastrero, es el rastrero. Y un amigo agrónomo le inyectaron a la vaina del poroto ciertos químicos para que no se ahogara, no le entrara una pulga. Y después quisieron darle 2 porotos más a la vaina, y fíjate que lo lograron. Le sacaron 2 porotos más a la vaina del poroto, y la cáscara se la daban a los cerdos. Y el resultado de eso
empezaron a nacer cerdos con un par de costillas más. Entonces nosotros, el cerdo se come todo eso, ¿ya? Y en el mar lo hace el marisco. Ahora, a media agua, también hay un pez que no te conviene, ¿ya? Es el pez que tiene piel. El que sí no te hace daño es el que tiene escama. Todo lo que tenga piel no lo consumas, evítalo. Lo que tenga escama ni un problema. En términos del pez de agua fría como el salmón, no habría problema con eso, excepto porque les inyectan demasiado antibiótico. Entonces, cuando yo consumo sushi, el antibiótico presente en ese salmón entra en mi organismo y al pasar y llegar a mi intestino, el antibiótico mata unas bacterias benéficas que tenemos ahí, que le llaman la flora, ¿ya? La flora intestinal amigable. Entonces, eso te deja propenso a que cualquier otro organismo te colonice con mayor facilidad. Ahí empieza el problema de las infecciones urinarias, es decir, si tienes clamidia, candida albicans o hasta Helicobacter pylori, no puedes luchar tu organismo contra eso porque tienes una microbiota deficiente. Entonces, si te estás tomando un probiótico para repoblar tu flora, pero sigues comiendo sushi, estás matándolo, lo estás perdiendo. Y los aceites, existen 3 tipos de aceite, ¿ya? Omega 3, omega 6, omega 9. Lo que necesitamos es el omega 3, ¿ya? Lo puedes obtener de la semilla de chía, de la fuente vegetal. Hay omega 3 ahí. Porque el omega 3 se desglosa en 2, uno que se llama EPA y DHA, pero eso es, el cerebro necesita eso, ¿ya? Pero en los peces también lo tienen, pero los calamar lo tienen en mayor proporción. Entonces observa ahí el Artixia, ¿vale? Que yo me sorprendí, yo la verdad es que me sorprendí de varios productos acá, ¿ya? Es decir, quien creó la fórmula de varias cosas aquí está muy bien informado, ¿ya? Mira, el tema del tabaco acá, tienes que dejar de fumar, sí o sí, porque los estudios que se hicieron en algunas discotecas en los Estados Unidos le midieron la vitamina C a una persona antes de entrar a la discoteca y después de que entraba, cuando estaba adentro de este humo de cigarrillo, todos bajaban los niveles de vitamina C. Entonces tú pierdes vitamina C al estar en contacto con cigarrillo. Entonces te hace, pero muy mal, bajar. Es decir, todo mal con tu sistema inmunológico si no tienes vitamina C. Si tienes una adicción al tabaco, solamente 2 cosas te lo pueden quitar la adicción por fumar. Es el jugo de zanahoria y es el agua del llantén. Esas 2 cosas deberías consumirle y te va a bajar mucho la ansiedad por fumar. Comprobado, ¿ya? Y el aceite de oliva, que si tú te fijas por ahí, lo acompañan con garlic. Tienes que fijarte que el aceite de oliva que tú consumes a diario tenga como acidez máxima 0,2% y que diga prensado en frío, ¿ya? Extra virgen. También tienes aceite de semilla de chía, aceite de semilla de zapallo. Tienes que hacer esa transición. Y de la leche puedes usar, mala palabra usar leche porque habla del mamífero, pero en el fondo estos jugos vegetales de almendra, de sésamo, de soya, de avellana, para reemplazar. Tienes que hacer esto. Y tienes que hacerlo por los pequeños de la casa. Porque cuando viene el periodo de invierno y aparecen toda esta enfermedad respiratoria, la leche, si tú la sacas, toda la mucosidad se detiene, se acaba, baja. Estos son químicos que te encuentras en los etiquetados que no debes consumir. Nefasto. Jarabe de maíz de alta fructosa, que es la media luna, un almíbar que le ponen arriba, sulfito de sodio, glutamato monosódico, nitrato de sodio, nitrito de sodio, BHA, BHT, bromato de potasio, las grasas trans, los colorantes como la tartrazina, que lo tienen algunas bebidas de fantasía que los niños toman. De hecho, lo tiene, fíjate, la vitamina, venden en Chile una vitamina C que es de niños, dicen, que es de puros colores. El niño se come esa vitamina C, después le pides que saque la lengua y está llena de color, porque tiene tartrazina esa vitamina C de niño. No debiera ser eso, no debiese ocurrir. ¿Cómo le ponen tartrazina a eso? Entonces, esos químicos, fíjate, lee el envase, bromato de potasio en el pan, ¿ya? Para que dure más, para que no se ahongue. Todos estos químicos, cuando los consumes, te activan, en palabras simples, unos receptores en el fondo que te activan el hambre oculta,
vale decir, te va a acostar en la noche, te comiste algo de esto, que tenía esto, y después despiertas con un hambre, pero voraz, ¿ya? Y es porque están estos químicos presentes, te activan esta hambre oculta, ¿ya? Entonces, no debieras consumir esto. Y repaso breve, mira, el organismo necesita macronutrientes y micronutrientes, ¿ya? Dentro de los macronutrientes necesitamos proteína, necesitamos grasa, necesitamos hidrato de carbono. ¿Qué hace eso? Eso genera energía, ¿ya? No te quiero complicar más, pero disfruto al decirte esto. Ya que te metiste en este tema, vas a tener que estudiar. Sí. Mira, esto es importante que lo sepas, porque si tú estás consumiendo algún tipo de proteína y la quiere consumir, por ejemplo, un niño, tienes que saber cuántos gramos de proteína la persona necesita. Entonces, es 1 gramo de proteína por cada kilo de peso, 1 gramo de grasa por cada kilo de peso, y los hidratos de carbono van de 1 a 4 gramos de hidrato de carbono por cada kilo de peso. ¿Por qué es importante esto? Porque hay problemas que se generan en el organismo y que se corrigen bastante bien con dietas que son low carbo, que se llama dietas bajo en carbohidratos, para que no se te olvide nunca. ¿Por qué puse un 2 ahí? Porque tienes 2 tipos de carbohidratos, simples y complejos. Las verduras son simples. Las grasas tienes 3, ¿ya? Monoinsaturada, saturada, poliinsaturada. Y de las proteínas tienes 21, ¿ya? Entonces, sucede de que cuando yo consumo alimentos ricos en hidratos de carbono, eso me genera un desastre, ¿ya? Todos los problemas de resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, tú puedes corregirlo con una dieta baja en carbohidratos. Lo que pasa es que los estudios que se hicieron en el pasado, que lo hicieron unos americanos, sesgaron el estudio y concluyeron que el colesterol era malo, pero estaba sesgado, faltaron más países. Y atribuyeron que no era bueno comer grasa, que era mejor comer hidrato de carbono. Y a eso apareció la industria americana y lo llenó todo esto de azúcar. Entonces tienes la población en Estados Unidos, pero con unos niveles de obesidad, pero terrible. Entonces, tú tienes que tratar de hacer una dieta baja en carbohidratos y que no se te va a olvidar nunca esto. Es fácil. Dentro de las verduras también tienes algunas que tienen más carbohidratos y otras que tienen menos carbohidratos. De la tierra hacia arriba, todo lo que crezca tiene bajo hidrato de carbono. De la tierra hacia abajo tiene mucho hidrato de carbono. Entonces privilegia verduras que van de la tierra hacia arriba. ¿Ya? Eso no se te va a olvidar eso. Y luego tienes tú micronutrientes, que tienes vitamina, 19, minerales tienes 6, oligoelementos tienes 19. ¿Qué es un oligoelemento? Los minerales, tienes minerales en gran proporción y minerales en menor proporción. Los que son en menor proporción se les llaman los oligoelementos, y los minerales que abundan son los macrominerales. Entonces, son 6 macrominerales que nosotros tenemos en mayor proporción en nuestro organismo. Esos son el calcio, el sodio, el potasio, el fósforo, el magnesio y el cloro. Te lo repito. Calcio, magnesio, sodio, potasio, fósforo y cloro. Sucede de que es complejo que yo, por ejemplo, me empiece a suplementar con calcio puro si no refuerzo, por ejemplo, el magnesio, ¿ya? Porque hay minerales que si subes uno, baja el otro, ¿ya? Entonces, se tiene que, y algunos procesos incluyen vitamina. Entonces, no se trata de calcio solo, ¿ya? Porque puede generar un desequilibrio. Entonces, yo me llevé una gran sorpresa con el Calcium de Forever, porque dije Calcium de Forever y no lo tomé en cuenta, lo reconozco. Pero cuando después leí el etiquetado, estaba perfectamente combinado con magnesio. Piensa tú que el calcio, el requerimiento diario del adulto es de 1200 miligramos, ¿ya? Y este tiene 1000. El requerimiento del magnesio tiene la RDR, que es una sigla que la estableció la OMS con la FAO, determina que son 400 miligramos de magnesio al día que yo necesito. Y este tiene, es decir, si ustedes me hubieran preguntado a mí, yo le habría cambiado el nombre y le habría puesto calcio, algo, ¿ya? Porque visto de afuera es calcio solamente, pero es mucho más que calcio, está súper completo. Mira los etiquetados, míralos, ¿ya?
Y lo bueno de eso es que el componente de magnesio que tiene ahí ayuda a regular el músculo cardíaco, mejora la condición, lo usan en los deportistas para evitar calambre, ¿ya? Te mejora la presión arterial, interviene en la mitocondria, ¿ya? En términos de cómo es la producción de energía. Y junto con eso, lo que te ayuda también es a normalizar eh, la elasticidad de los vasos capilares. Entonces, sucede también de que con un comprimido al día de ese estaríamos impecables. Cuando hay mucho estrés, se necesitan 2 comprimidos, pero el magnesio siempre se toma de noche, ¿ya? Porque así durante la noche tú le sacas el mayor beneficio y despiertas al otro día como que te hubieran hecho un masaje. Todos los problemas de bruxismo, que aprietas la mandíbula, necesitas magnesio, ¿ya? Lo que pasa es que los cereales de hoy por hoy y las tierras están tan gastadas que no tienes los nutrientes en la tierra. Bueno, aparte de eso necesitas agua, son 2,5 litros mínimo diario, pero mejor que eso es el 5% de tu peso. Si pesas 70 kilos, 10% 7, el 5% 3 litros y medio. Debes beber 3 litros y medio de agua durante el día. Y la fibra, que son entre 20 y 30 gramos, tienes 2 fibras, una soluble y la otra insoluble. Por eso yo me fijaba en la proteína. Excelente. Porque sucede de que la fibra insoluble, cuando llega al intestino, se une a las sales biliares. No creo que sea muy técnico, pero para que me entienda. Entonces, el hígado se ve obligado a producir más colesterol, ¿ya? Entonces, eso se elimina por las heces. Entonces, obligas al hígado a que produzca más colesterol y eso en el fondo se va anulando cuando consumes la fibra. Entonces, en resumidas cuentas, te baja el colesterol por el consumo de fibra. Quisiera aquí decir que los factores botánicos son el poder de las plantas. El poder de las plantas. Existen ahí unos componentes que son polifenoles, son bioflavonoides, son componentes que uno habitualmente no escucha. Y en el caso de los oligoelementos, que son estos pequeños minerales, que nadie toma en cuenta eso, pero cuando los trastornos orgánicos llegan, lamentablemente ya es tarde. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene disfunción tiroidea, el yodo está faltando. La gente que tiene problemas pancreáticos, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, el cromo está faltando. Cuando la persona tiene, por ejemplo, hay por un tipo de constitución, el hombre es más afín con el zinc y la mujer es más afín con el cobre. Entonces, el hombre cada vez que tiene eyaculación pierde mucho zinc, ¿ya? Cuando se le cae el pelo necesita zinc, y el zinc, de hecho, en los Estados Unidos lo utilizan como, cuando estás resfriado, te sugieren que tomes zinc en forma más regular, y eso te ayuda a mejorar rápidamente tu sistema inmunológico. Por eso te lo reitero, los pacientes que fallecieron tenían pobres niveles de zinc, pobres niveles de vitamina C y de vitamina D. Y adicionalmente, el cobre en la mujer ayuda mucho cuando a la mujer le aparece vellosidad, por ejemplo, en la piel, el cobre lo elimina eso. Entonces, si tú te fijas en la etiqueta, te vas a sorprender de lo que contienen los productos. Ahora, de las vitaminas, esto te lo tengo que decir ya. Hay 2 tipos de vitaminas, las que son insolubles y las que son solubles. Ahí está la vitamina C, ¿ya? La vitamina C es una vitamina hidrosoluble. ¿Qué significa eso? Si tomas demasiada, tu cuerpo la va a botar por la orina, ¿ya? Ahora, como tienes 3 tipos de vitamina, el ácido ascórbico es la vitamina ideal. Entonces, de lo que se trataría sería de que, por ejemplo, sangrado de encía, ¿ya? Tendencia a que tus heridas no cierran muy rápido, habla de que tienes una deficiencia de vitamina C, te resfrías con regularidad. Entonces, la dosis diaria recomendada de vitamina C, por norma, son 80 miligramos, ¿ya? Pero se ha comprobado que podrías consumir inclusive 1000 miligramos, 1 gramo. Problema es que lo que encuentras afuera es una tableta de 1 gramo, entonces la gente se lo toma, pero eso lo va a eliminar por la orina. Entonces, la que nosotros tenemos no es de 1 gramo y tú podrías tomar hasta 3 sin ningún problema, ¿ya? Cualquier persona que está con tendencias de hemorragia de diversas causas
necesita vitamina C. Si alguien empieza a sangrar de nariz, ahí tiene una fragilidad. Las personas que hacen derrame ocular, vitamina C, ¿ya? Pero cuando tú ves acá el Forever Calcium, mírale por favor la etiqueta y te vaya a sorprender. De hecho, el Forever Calcium es bastante completo, más de lo que me imaginé, ¿ya? Y junto con eso, las vitaminas del complejo B ha sido motivo de larga discusión, porque hoy por hoy ya no es que vas a tú ofrecer algo para las personas que tienen problemas para ir al baño. Fíjate que una persona que tiene problemas digestivos tiene una alternancia entre estreñimiento, le cuesta ir al baño, y después diarrea. Estreñimiento, diarrea. Eso ya habla que el organismo tiene un problema. Sucede que la harina refinada, lamentablemente, cuando lo combinas con agua, forma como un tipo de pegamento que antes le llamamos engrudo, eso. La harina refinada se adhiere a la pared del intestino, ¿ya? Entonces, cuando tú comes el alimento que te comes, el intestino en ese proceso no puede extraer los nutrientes porque hay una adherencia en la pared intestinal. Entonces, te alimentas, pero no te nutres. Y el otro problema que te deja esta adherencia es la teína, es decir, el té. El té, lamentablemente, principalmente rojo o negro, el verde y el blanco no. En la taza incluso te mancha la taza, que tienes que poder aplicar un detergente un poco mayor. Eso se va adhiriendo en todo tu aparato digestivo. Es como que plastifica tu aparato digestivo. Entonces, las personas habitualmente están acostumbradas a levantarse el pan blanco con queso, con una taza de café o de té, eh, pan con queso, con café, pan con queso con té, y esa cantidad de harina refinada se va adhiriendo en el organismo. Entonces sucede que todo el mundo tiene, cuando ya se presentan los problemas, que empiezas con eh, hinchazón, gasificación, dolor abdominal, pensamos que es la microbiota deficiente. No, tu intestino está lleno de toxina, hay que eliminarla. Y ahí es donde entra a jugar la gran planta que es el aloe, ¿ya? El aloe tiene esa propiedad, tiene esa propiedad. Ahora mira, aquí yo traté de agrupar, por ejemplo, todo esto que estoy hablando es depurar. Te sirve para, bueno, para tratar el estreñimiento, porque ablanda las heces, para tratar la inflamación de las encías, para controlar los niveles de azúcar, es fuente de vitamina C, te ayuda a prevenir las úlceras estomacales, te ayuda en los problemas de piel, te ayuda a desintoxicar el organismo, te reduce la inflamación, te eleva el sistema inmunológico, ayuda a tratar aftas bucales. Lógicamente nosotros tenemos 3 variaciones y yo he escuchado por aquí, he escuchado por acá, y hay diferencia de opinión. Este de acá es 99,9% pureza. Yo básicamente lo he trabajado con pacientes que tienen cáncer de mama, cirrosis hepática, tumores de colon, cáncer de recto. Lo he trabajado también con cáncer gástrico. Excelente resultado. Mira, es que no me gusta hablar de cáncer, pero ya que lo menciono porque te va a servir. Los cánceres más agresivos son el de páncreas, el de cerebro. Los cánceres más lentos de pulmón. Ahora, el cáncer gástrico, por experiencia, es uno de los que mejor responde, ¿ya? Es uno de los que mejor responde. Entonces, cuando tú le das a la persona el aloe, respetas el principio de pequeñas dosis despierta la fuerza vital, pídele que se apliquen las compresas de toalla húmeda sobre el vientre para que extraigas el afiebramiento interno. Y ahí le agregas un plus a lo que estás haciendo. Después tú tienes acá este otro aloe, que es con arándano. En la naturaleza, lo que más antioxidante tiene son los arándanos, ¿ya? Es sabido eso. Tienes 3. Blueberry, el azul, golden berry, el dorado, y cranberry, que es el rojo. El rojito, el cranberry, eso es para infección urinaria porque evita que la Escherichia coli se mantenga en la vejiga. Pero el blueberry
uno de los efectos que tiene a nivel diurético, es un fruto que tiene, es lo que menos carbohidrato tiene. De hecho, frutilla, frambuesa y blueberry son las frutas que menos hidrato de carbono tienen. Es antiobesidad, testeado y probado en Argentina, pero tiene una condición que es fabulosa. Ayuda a prevenir la degeneración macular. Es decir, la gente que tiene cansancio visual necesita arándano azul. ¿Ya? Tiene, te digo, encabeza la lista de los antioxidantes, porque después de los arándanos, hacia abajo tiene las crucíferas, que son todas las verduritas como Bruselas, brócoli, coliflor. Después tiene sulfurados, que es ajo y cebolla. Y después tiene las plantas. Pero esa es como la cadera, eso es lo que no nos debería faltar nunca. Estos son estudios sobre las propiedades que tiene el aloe como potente antidiabético, ¿ya? Potente antidiabético. Son investigadores de revistas científicas. Y también tienes aquí los estudios que le ven la capacidad antioxidante. Ahora, yo creo que el único factor contrario que me he topado con el aloe del 99,9%, básicamente es que es el sabor. El sabor es lo que me reclaman algunas personas que no les gusta, pero básicamente tú lo que podrías hacer ahí, eventualmente, lo ideal es que no lo... Se puede diluir con un poco de agua, se le puede agregar un poco de jugo de limón, es más pasable y más llevable. Si usas eso en el desayuno, en ayuna, no es necesario que utilices otras formas de alcalinización como es cloruro de magnesio con jugo de limón. Ese era un tratamiento que se daba hace mucho tiempo. O vinagre de manzana orgánico, que generaba al parecer un efecto similar. Esto es superior, tú eso ya lo debes saber. Ahora, necesitas en el proceso de depurar incluir el magnesio. Lo necesitas porque la persona le va a entrar, va a empezar a botar estos químicos y va a empezar a sentir que necesita consumir azúcar o cualquiera de estos químicos de los cuales mencioné. Fíjate que el azúcar, lamentablemente los niños, presta atención, genera déficit atencional, genera efecto secundario sueño. El azúcar te genera sueño y genera una acidificación de los tejidos que es terrible. Ahora, por ejemplo, se sabe en el último tiempo de que cuando tú limitas el consumo de azúcar por 24 horas, cuando limitas el consumo de azúcar por 24 horas, se habla ahora de un concepto de un japonés que ganó un premio Nobel, del concepto de autofagia. Cuando yo saco el azúcar 24 horas, ahí ya empiezas a hacer autofagia. Tu cuerpo se empieza a comer la propia basura, la propia toxina. Y eso te manda derechito. A ver, es como que el azúcar es un monedero con monedas. Y la grasa es como dinero que tienes en el banco. Entonces, cuando yo necesito energía, necesito dinero, uso el monedero. Pero si necesito más, necesito ir al cajero, al banco, y más tedioso, pero accedo más. Entonces, cuando tú sacas el azúcar, solamente le queda al organismo ir a sacar la otra fuente, que es la fuente de grasa. Y eso sucede cuando produces autofagia en ausencia de azúcar por 24 horas. ¿Ya? Esto es gigante el tema. Me formó un yogi indio en ayuno. Entonces, me gusta el concepto del ayuno intermitente, pero debes saberlo hacer guiado, bien guiado. Pero básicamente no me voy a poner a hablar aquí de ayuno intermitente, o si no lo terminamos nunca, pero en esencia usa el magnesio porque vas a relajar el sistema nervioso de esa persona. Uno en la noche, la persona te lo va a agradecer al despertar en la mañana. Sugerencia, le dices a la persona, tómate este magnesio en la noche para que te relajes, pero te quiero pedir un favor, compártelo con tu señora, ¿ya? Cuando tú haces eso, potencias el tratamiento, lo potencias, porque empiezas a generar mayor bienestar en toda la estructura. Aparte que trae 90 tabletas y que sean 2 tabletas en vez de una en la noche, pero créeme que va a generar un efecto diferente. Tiene vitamina C, tiene zinc, ¿ya? Entonces, y tiene la vitamina D. Por lo tanto,
Eso es lo que no tiene el paciente que resultó de las autopsias por COVID, por lo menos de lo que se había averiguado en un comienzo. Entonces, esto es clave, ¿vale? Esto es clave. Ahora, lo que también te va a ayudar es utilizar el Fields of Green en la depuración. Aquí hay un tema en lo que se habla del pasto de trigo. Mira, en el fondo lo que tiene... Mira, la clorofila, que está presente en todo lo que son hojas verdes, como decía alguien, Jorge Carvajal, un médico sintergético colombiano, decía, en el corazón de la clorofila anida el magnesio y en el de la hemoglobina anida el hierro. Entonces, la clorofila tiene la propiedad también de ayudarte a eliminar, ¿ya? Y frente a esto, te lo voy a contar porque te puedes encontrar con que quiero ser abogado del diablo en el sentido de lo que te pueden decir. Mira, hay 4 alérgenos alimentarios a nivel mundial. El experto en alergia se llama Francesco Furlan de la Universidad de Palermo, ¿ya? Hablaba español el hombre. Él nos contó que los 4 alérgenos están ubicados aquí. Soya, y derivados de la soya, trigo, lácteos y un grupo de verduras que se llama solanáceas. ¿Ya? Betarraga, papa, tomate. Betarraga, papa, tomate. Entonces, si hay un problema de alergia alimentaria, tienes que sacar estos grupos, ¿ya? Y la técnica que él utilizaba, sacaba los 4. Un grupo de estos lo sacaba por 30 días y al día 31 le daba un plato a la persona que tuviera eso. Si hacía reacción alérgica, el alérgeno no estaba ahí. Entonces lo que te va a pasar es que te van a decir, pero esto tiene soya. Sí, tiene soya. Pero lo que pasa es que los transgénicos están presentes en las plantaciones en algunos países, es transgénico todo, hasta el maíz, hasta el choclo. Pero ahí hay una gran diferencia porque hay un sello que se llama halal y hay un sello que se llama kosher, que es lo que se preocupa de que no le metan nada que no tenga, que atente contra la vida de algún modo u otro. Entonces, esta soya que no está modificada genéticamente no va a generar estos problemas de alergia. Eso es lo que tienes que tú saber en lo que vas hablando. Y el cerebro es fundamental porque la persona necesita, si está con estrés y está trabajando, necesita darle energía, necesita tener ánimo. Y este omega nunca va a ir en desmedro bajo ninguna circunstancia, ¿ya? De hecho, te lo digo así, los niños que tienen déficit atencional, tú le sacas el azúcar, le reemplazas por frutos secos, por ejemplo, le quitas el azúcar, no solamente los dulces, sino que las bebidas, le sacas bebidas cola después de las 7 de la tarde y le das un omega 3 y ese niño se alineó. La concentración mejora. Créeme que sí. Ahora bien, si esta es la forma estructural del intestino, lamentablemente a veces se hacen esas bolsitas que se llaman divertículos, que en el intestino se ve así. Entonces, esto pasa por la carne que se putrefacta o las harinas que se fermentan y lamentablemente, si es que no naciste en una familia que tu mamá sabía que el azúcar no hacía bien y que la harina refinada no hacía bien, todos tenemos esto en algún nivel. La radiografía se ve así. Entonces el material fecal queda pegado ahí, el otro avanza, el quimo se llama. ¿Y qué sucede? Esto entra en contacto con tu sangre, te llega al cerebro y tú andas con la cabeza con una sensación de pesadez. Entonces, cuando el problema ya está, este es el ejemplo gráfico del problema. Me acuesto a dormir en la noche y me puede costar quedarme dormido, me doy vuelta y después me duermo, trastorno del sueño por ansiedad. O bien duermo y despierto a las 2 horas, o a las 4 horas, o a las 6 horas. Aparte de eso, sufro de estitiquez y que después se alterna con unas diarreas explosivas. Te lavas los dientes muy bien en la noche y en la mañana te levantas con el aliento fuerte, porque tu cuerpo está toxificado. Te levantas en la mañana y te cuesta sacarte la sensación de pesadez, de cansancio de la cabeza. Durante el día o durante la noche, tu cuerpo experimenta alergias que a veces vienen y se van, y otras veces dolores que vienen y se van. Es como que va alternando la sintomatología. A lo mejor no desayuna la persona
y como a las 4 de la tarde, hambre voraz y se lo come lo que pilló ahí en el negocio. Probablemente empieza con una angustia tremenda porque ya no da más en el trabajo, está agotada, pero necesita ese sueldo, ¿ya? Le duele la cabeza, solamente se lo quita un remedio, esta historia tienes que haberlo escuchado, y llega a la casa exhausta, exhausto, no da más. A eso agrégale, si es que empieza a tener otro tipo de problemas más complejos, como por ejemplo que empieza a sudar a pito de nada, o que empieza a tener frío a pito de nada, todo eso te está hablando de acidificación. Va al baño, orina y siente como que la orina sale caliente. Típica señal. Me da un poco de vergüenza decir esto, pero lo tengo que decir. Es una forma de testear. Mira, esta es la estructura del ojo. Lo que te mostré anteriormente se ve en la estructura del ojo, esto se saca como con un microscopio invertido. Y te muestra aquí las mismas bolsitas que te están mostrando en la foto. Se ven así. Así. Esto es prolapso de colon transverso. Lo padecen quienes hacen dietas para bajar de peso constantemente y fallan. Las hacen, bajan, después suben, después hacen otra dieta y bajan. Eso genera eso. En radiografía es así. Mira, cuando la alimentación es inadecuada, tienes que observar la consistencia de las heces. Tengo que decir esto ya. Las heces de una alimentación deficiente y mala son oscuras, malolientes, se hunden en el baño. Las de una alimentación adecuada flotan, son gorditas porque tienen fibra y no tienen casi nada de olor. Las heces de una alimentación inadecuada requieren mucho papel higiénico para limpiar y las de una alimentación correcta no requiere casi nada. Entonces, mucho papel higiénico, eso va camino a sangrado rectal, a pólipo de colon. Entonces, así tú vas a poder testear cómo está haciendo tu alimentación. Eso yo te lo paso como un dato. Obsérvate. Aquí la caída del colon transverso se ve también en esta estructura. Mira acá, estos surcos son, le llaman los anillos nerviosos. Esto lo tiene, fíjate, toda la gente de la ciudad. La gente rural no lo tiene. Uno ve que llega gente que no tiene esto y le pregunta a usted de Santiago, no, vivo afuera. Ahora bien, lamentablemente, todos tenemos estos anillos nerviosos y el magnesio corrige ese nerviosismo y ese estrés. Aquí tienes también esta estructura, simboliza lo mismo. Y aquí tienes otro cuadro, que es esta como emancipación del colon descendente, que en el iris se ve así, se abre completamente, se abre. Y acá la esclerótica, estos ojos rojos, así como inyectados en sangre, hablan de una sobrecarga del aparato cardiovascular. Mira, toda curación comienza de dentro hacia afuera, de la cabeza hacia los pies y en el orden inverso en que han aparecido los síntomas y las enfermedades. Cuando la curación la empiezas a hacer bien, producto de una buena limpieza, el cuerpo va a botar la toxina y va a botar la memoria de la enfermedad que aún queda presente. Entonces las personas se sienten bien, sienten energía, pero después dicen, oye, es que me apareció un dolor que ya se me había pasado. Claro, porque estás botando la memoria de la enfermedad que aún está dentro de ti. Entonces, frente a eso, tienes que explicarle que se produce una leve crisis curativa en algunos casos y después disminuye. Ahí tienes que estar apoyando. Por eso, lo peor que puedes hacer, darle a alguien, por ejemplo, a probar un aloe con el calcio magnesio y el Filson Green, haz esto y te olvidaste. No. Llámame cuando tengas el producto contigo. Bien, llegó, perfecto. Que ni siquiera a veces llamar, es un mensaje. Entonces, preocúpate de comunicarte el día 1, preocúpate de comunicarte el día 3, preocúpate de mandar un mensaje el día 7, y de ahí puedes llegar al 14. El arte del seguimiento. No se te olvide. Bien. Esto sucede en la estructura del... Esto refleja en el centro lo que es el intestino. Cuando la persona empieza a hacer la depuración, empieza a aparecer una telita más blanca desde el interior, que refleja que se están regenerando los tejidos, ¿ya? Entonces a mí me costaba creer que como una persona que hace una depuración de colon, la toxina presente en el pulmón empieza a bajar.
alguien que hubiera fumado hace 10 años, si tú fumaste y dejaste fumar y no te hiciste una depuración como corresponde, ahí tienes químicos todavía. Entonces, inclusive, toxina en mama, que genera una serie de alteraciones, la depuración es la clave, es la llave, es el punto de acceso. Cuando tú terminas la depuración, pasas a la siguiente parte, que es nutrir. Y ahí puedes hacer muchas cosas. Pero no se te olvide una cosa, hay un perfil de personas que es muy delicado, que es el adulto mayor, delicado, la mujer embarazada, delicado, el paciente insulino dependiente, delicado, el paciente que es alcohólico, muy delicado, y el niño menor de 12 años. ¿Ya? Es de 6, pero digamos 12. Te lo repito, adulto mayor, paciente alcohólico, paciente insulino dependiente, la embarazada y el niño menor de 12 años. Cuando veas eso, ups, con calma. Te tienes que ir con calma ahí, ¿ya? Cuando pasa por el periodo de nutrir, ahí es vital que uses la proteína. Es vital. Porque contiene levadura de cerveza, contiene espirulina. O sea, en el fondo, si es que el paciente está con un cuadro de anemia, lo puede ayudar mucho. Entonces, hay que ordenar esto. Lo primero es limpiar. No obstante eso, si la persona llega a ti y tú ves que está con una deficiencia de nutrientes o que experimenta todo lo que te dije, que hablo en términos claro, como si llegara como en la consulta, uno le dice ¿por qué viene? Distingue lo urgente de lo fundamental. Tienes que aplicar discernimiento acá, ¿ya? Tienes que aplicar discernimiento. Por ejemplo, el garlic, que es para bajar la presión alta, que es ajo en el fondo. El ajo te sirve mucho para lo que es bajar la presión alta, es decir, es un hipotensor, mejora la calidad de las erecciones, es un antiparasitario, el ajo todo eso lo tiene, y es el gran remedio del asma. Pero sucede de que algunas personas que tienen la mucosa gástrica muy dañada, cuando consumen el ajo les puede arder mucho. Para contrarrestar eso, lo unen con tomillo, ¿ya? Entonces, en esos casos, lo que convendría sería pequeños estímulos despiertan la fuerza vital. Primera semana se puede tomar 1, segunda semana se puede tomar 2. No te vayas con todo al tiro, tienes que ir tanteando. Eso es lo que yo te puedo decir. Y también te digo que Mander hablaba de que los tratamientos que estimulan al organismo a sacar la sustancia tóxica es lo que condujo a la enfermedad, ¿ya? Entonces hay un refrán que dice, el germen no es nada, el terreno lo es todo, ¿ya? La muerte empieza en el colon. En los textos antiguos, en Chile, Manuel Lesaeta Charrán, Padre Tadeo, más hacia Centroamérica, Preisnitz, ¿ya? Más la evidencia Benedict Lust, Dublín en Argentina, todos ellos, estos naturópatas de antaño, saben que la limpieza pasa por el intestino. Entonces, debes saber entregar este mensaje de que tienes que ir a la causa, porque si no, acuérdate, existía el oftalmólogo del ojo derecho y del ojo izquierdo en Francia, en el 2004. Es imposible, es imposible. Y toda la gente está yendo a los efectos, pero la causa nadie la toma. Si tú vas a la causa, mejorar la frecuencia de las evacuaciones, mejorar la calidad del sueño, vas 60% ganador. Aquí está mi bibliografía, aquí está mi aguilita, aquí está mi correo electrónico y mi Instagram y bueno, pero somos parte de la misma familia, así que aguilitas nos vamos a seguir encontrando. Bueno, eso es mi presentación por hoy. Les doy las gracias por haberme escuchado. Espero no haber sido muy latero ni haberme pasado mucho. La hora me pasé, perdón. Jorge, infinitas gracias. Nos has dado un baño de conocimiento. Nos has mostrado que nuestros productos son de primerísima calidad. A mí ya no me impresionas más porque hemos conversado tanto sobre esto. Yo cada vez estoy más encantado del trabajo que realizo.
Tal como te dije, nosotros no tenemos el chat abierto para consultas. Sé que habrían innúmeras consultas, pero nos va a faltar oportunidad de poder hacer esto para los distribuidores en Chile. Contamos con tu apoyo, contamos con tu energía positiva y contamos con tus conocimientos también. Te agradezco en nombre de Forever Living Chile por toda esa simpatía que tuviste con más de 160 personas acompañándonos por Zoom y acompañándonos por las otras redes. No podría dejar de agradecerte con mucha humildad todo esto que estás haciendo por todos nosotros, distribuidores de Forever Living Chile, de donar tu conocimiento, de donar tu tiempo para cada uno de nosotros. Ha sido realmente positivo, impactante en el sentido de la facilidad que tú tienes para poder transmitir ese conocimiento propio por todo lo que has hecho en tu vida como naturopata. Y sin prolongarme más, quiero dejar para que Beatriz te agradezca tu presencia por habernos dado esto con tanto cariño. Lo recibo realmente de corazón. Sé que eres una persona que tenía algunos frenos. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo esto, el otro? Y en estos últimos días, Jorge, nos has sorprendido de una forma muy, muy grande por el hecho de haber empezado a compartir esta oportunidad de estar a poquísimos CCs para tornarte un supervisor en nuestra inmensa compañía. Estamos felices, sabemos de tu potencial y te queremos siempre a nuestro lado, Jorge. 1.000.000 de gracias. Dejo la sala para Beatriz para hacer el agradecimiento merecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorgito, querido, darte unas nuevas gracias, agradecer también la compañía de nuestros queridos líderes, don Jorge Villalba, que siempre nos acompaña. Yo solamente decirte que estoy muy, muy orgullosa de ver tu presentación, agradecida que estés dentro de la compañía. Necesitamos personas que tengan un mensaje de salud, un mensaje de cambio en este tiempo tan complejo. Muy orgullosa que estés dentro del equipo Diamante Negro. Felicitar a tu patrocinadora, Juanita Manríquez, que tuvo la visión y la esperanza y la paciencia de acompañarte en el proceso de compartir información. Y bueno, muchas gracias. Yo sé que tú estás disponible. Nos acabamos de conversamos antes y sabemos que estás disponible para ayudarnos en unos desafíos y bueno, muchas gracias. No sé si don Jorge quisiera decir unas últimas palabras antes de cerrar. Por supuesto, muchísimas gracias, Tocayo. Don Jorge, sí. Don Jorge sabe muchísimo más que yo. No, por favor. Me pongo nervioso aquí. Ha sido excelente. Mire, yo iba mirando las personas que entraban y llegamos a 50, 60, 70, 80, pasamos los 100, como dijo Pedro. Así que junto con Beatriz queremos, y Pedro, agradecerte y todos los líderes presentes, agradecerte por tu contribución. Eres una persona muy importante y sin embargo has compartido con mucha humildad. Mientras que estabas hablando, yo ya rápidamente estuve en tu Instagram y todo, ya te conozco mejor. Y muy orgulloso de tenerte dentro de la compañía. Es una compañía donde no hay competencia, hay cooperación y eso es lo que nos hace grande. Gracias, muchas gracias.
No, qué lindo, gracias, don Jorge. Bien, pues yo agradecido soy, amigo de todos, así que aquí estaré para ustedes, ¿ya? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y los Buenas dejamos noches. invitados para la próxima capacitación del próximo martes. Buenas Vamos. noches. Buenas noches, gracias.